A continuación voy a dar lectura a algunos aspectos de la recepción crítica de Muñequita Linda. Como sabemos, fue publicado en el año 2000, pero Muñequita Linda fue un libro que tuvo un proceso muy largo. Lo decimos porque los cuentos, los 10 cuentos que conforman Muñequita Linda, ya habían aparecido en revistas y en libros. Entonces, mi objetivo es presentar en 3 aspectos. Los primeros cuentos, más o menos en una década de tiempo, la recepción crítica justamente de literatos sobre la obra, y finalmente la aparición de los cuentos en antologías. Número 1, los primeros cuentos. El primer cuento de Jorge Ninapaita fue Mi hermano Alberto. Para variar, fue publicado en un concurso literario. Él ganó el primer premio llamado Jorge Luis Borges en el año 87. Fue publicado un año después. En ese año también apareció en una revista llamada Fin de Ciclo, y José Antonio Bravo lo incluyó en una antología de últimos y recientes narradores peruanos del año 50 al año 65. Ya podemos darnos cuenta desde el primer cuento de Jorge es totalmente reconocido, ¿no?, por la crítica literaria. En el año 92 gana el premio de la Universidad Católica, los Juegos Florales. En el año 94 aparece un cuento que no está en la antología, en Muñequita Linda. Ese cuento se llama El final de la ruta. Es un cuento no tan conocido, pero los lectores de Jorge, si yo les digo que trata sobre un joven que regresa a su provincia y en una escena en la casa se ve a sí mismo cuando era joven, creo que a todos se nos viene a la mente un cuento, Regreso a casa. Justamente sospecho que por eso Jorge no lo incluyó en Muñequita, ¿no?, porque podría repetir la temática. El cuarto cuento de Ninapaita fue García Márquez y yo, que ya no quisiera explayarme más, lo mencionó justamente Adam Puero. El siguiente fue Las cartas, fue finalista del cuento Cope del año 96, apareció un año después. Y el que sigue fue el cuento El paraíso, que ganó un premio más, el premio Julio Ramón Ribeiro, promovido por el municipio de Lima. También apareció en una revista de la Universidad de Lima, la revista Lienzo. El séptimo cuento aparecido fue justamente Muñequita Linda, el cual consideramos que marca un hito en su trayectoria, marca un punto culminante, ¿no? Este cuento ganó el concurso internacional Juan Rulfo del año 98. Entonces, este cuento fue editado en Chile en un libro llamado Maribel bajo el brazo, concurso de cuentos Juan Rulfo. Vemos que el alcance de la obra de Ninapaita trascendió las fronteras peruanas. Pero ahí no queda. El octavo cuento aparecido fue Desde la otra orilla. Está incluido en Muñequita Linda, pero se le colocó el nombre de Por las noches. Este cuento apareció en la revista Amore Feraru de la Universidad de San Marcos. Bueno, en este panorama así somero, podemos darnos cuenta de que la crítica especializada estaba al tanto, ¿no?, del tan ansiado libro de Jorge, esos cuentos que habían aparecido en antologías, en revistas, en premios. Y entonces es importante señalar, ¿no?, que 7 cuentos ya aparecieron en revistas o en libros. Y por eso esta obra, Muñequita Linda, fue un libro muy, pero muy esperado en el panorama literario. Justamente vamos a continuación a hablar sobre la crítica, la recepción de este libro. Los 10 cuentos que conforman este breve volumen de 162 páginas tuvieron una excelente acogida por parte de la crítica. Y no lo decimos porque estemos investigando, porque queramos decir que es algo bueno. Para comenzar, este libro fue prologado por Carlos Eduardo Zabaleta. Es decir, junto con Ribeiro son ambos los máximos escritores de cuento en el Perú. Es un hecho muy, pero muy importante. Y ya el mismo Zabaleta señala un aspecto importante, ¿no? Cito a continuación. Dice: ese desdoblarse y mirarse a sí mismo como otro es resultado del juego en la memoria y en el espejo. Y a continuación afirma, ¿no?, cuyo mayor trabajo consiste en enhebrar la realidad con la evocación o los deseos, a fin de soportar la vida. Justamente es un punto fundamental en los 10 cuentos de Ninapaita. La presentación de ese libro
se dio el miércoles 6 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad Católica, donde estuvo como presentadores Marco Martos, Enrique Carrión y Paul Yaque, que tenemos presente. En las reseñas de los dos principales diarios del comercio, Camilo Torres señalaba la gran calidad literaria de dos cuentos principalmente, de Muñequita Linda y de García Márquez y yo, y señala que ambos cuentos son fundamentales en la literatura peruana. En el diario La República, Javier Agreda señala también el valor de la mayoría de cuentos. Incluso nos dice, ¿no?, que la principal constante de esos 10 relatos, tan diferentes entre sí, es el perfil de los personajes, solitarios que no han logrado desarrollar una vida a la altura de sus propias expectativas. Y señala como los mejores cuentos a Muñequita Linda y a Las Cartas. Y también menciona El Cuento del Paraíso y Regresa a casa como grandes relatos. Pero en lo que queda la cosa, ¿no? En un quinto apartado, el crítico Marco Martos cita, creo que, las palabras más elogiosas a este libro, ¿no? Y menciona: Muñequita Linda es un libro de cuentos sorprendente. La prosa está finamente elaborada, línea a línea. En cada uno de sus relatos, todos ellos son, sin un asomo de exageración, antologables. Son gemas de un orífice de la palabra. Eso nos menciona Marco Martos. Y nos habla sobre la maduración de su obra e incluso compara a Muñequita Linda con un libro de Luis Loaiza, con El Avaro, en el sentido de ser una primera publicación ya con toda la madurez. Y eso lo encontramos en este libro. Bueno, como sexta reseña, tenemos que González Vigil considera a Muñequita Linda como el mejor libro de relatos del año 2000 en la literatura peruana. Como ya sabemos, en ese año también publica en una antología, ¿no? Eso lo vamos a conocer más adelante. Pero algo que, para que más o menos, los que ya sabemos, pero los que de repente no estamos tan familiarizados con la obra de Jorge, es que en el año 2001, Seymour Menton, un crítico norteamericano, hace una descripción, bueno, traduzco, ¿no? Él nos dice lo siguiente, que me parece muy sorprendente. Nos dice que 9 de los 10 cuentos son realmente muy buenos. O sea, creo que a un autor del libro de cuentos que te digan que el 90% de sus relatos son muy buenos, y un crítico norteamericano le da realce, ¿no?, por la distancia. E incluso resalta el hecho, ¿no?, de que por ser prologado por Zabaleta, incluso nos hablan de que hay un renacimiento de la narrativa post-Vargas Llosa. Ese es el real alcance que tiene este crítico. En el 2002, Agustín Prado también, en un artículo titulado, ¿no?, Las vidas ficticias de los solitarios, nos señala el tema de estos cuentos y señala nuevamente a Muñequita, García Márquez y Las Cartas como los mejores libros. E incluso Prado nos dice, ¿no?, que Nina Paita puede ser el nuevo Julio Ramón Ribeiro de la narrativa peruana. Hasta eso llega el alcance de Prado. En el 2003 aparece el primer estudio detallado, firmado por Iván Ruiz Ayala, de la Universidad Norteamericana, donde hace un análisis de cada uno de los cuentos, donde los clasifica de acuerdo a los temas. A Muñequita Linda y García Márquez lo clasifica como dos relatos esperpénticos. Al Paraíso, Regreso a casa, los relaciona por estar ambientados en San Damián, esta ciudad imaginaria, y analiza temas de amor trunco en Canción, Las Cartas o Desencuentros. En el año 2004, pues es un dato que recién lo encontré hace un par de semanas, se me había escapado durante esos meses, Jorge Nina Paita aparece en el Diccionario Biográfico del Perú Contemporáneo, aparece en el diccionario de personajes conocidos en la realidad peruana, editado por Milla Batres en el año 2004, decíamos, y donde Agustín Prado, justamente el responsable de la entrada, señala que Nina Paita es un escritor maduro por su peculiar manejo de los recursos narrativos y por la destreza y el ingenio de la trama, y además por la pulcritud estilística de su prosa. Y señala que a pesar de su muy breve obra, resaltan dos cuentos, ya se imagina cuáles son: García Márquez y Muñequita Linda.
En el 2005, bueno, vamos por la 11ª referencia, César Ferreira, en un apartado sobre literatura latinoamericana vista desde Estados Unidos, destaca a dos escritores, entre ellos Jorge Ninapaita, ¿no? Y menciona que Muñequita Linda es un estupendo cuento donde se representa la psicología de los personajes que se crean una ficción propia. En el año 2008, Mark Cox menciona dos cuentos de Muñequita Linda en su bibliografía sobre la narrativa peruana de los años de guerra interna, el terrorismo. Son los cuentos Mi hermano Alberto y Por las noches. Bueno, un dato interesante que estaba pensando mencionarlo es que Muñequita Linda fue considerado entre los mejores libros de relatos del periodo 1990-2010 en la encuesta que hizo Alonso Ramiro Carmo, Canon que va, Canon que viene, las novelas y libros de relatos más importantes del Perú en estos 2 decenios. Exactamente, Muñequita Linda aparece en el puesto 15 desde aproximadamente 140 libros de relatos mencionados. Vemos el alcance de la obra. Algo más cercano ya, en 2014, bueno, el profesor Paul Yaque publica un artículo, Los cuentos magistrales de Jorge Ninapaita, donde menciona varios aspectos importantísimos de su obra. Y ya bueno, para terminar, para alcanzarnos un poco, como 15ª reseña, Jorge Seferino en diciembre de 2014 publica un análisis semiótico, El amor suplementario Muñequita Linda de Jorge Ninapaita, ¿no? En una página de internet, El horizonte de saberes, y destaca a Muñequita Linda como un cuento extraordinario. Como podemos ver, 15 referencias para un escritor que relativamente es autor de una obra breve, es poco conocido en el ámbito masivo, pero ya nos dan muchas pistas sobre la real importancia de su obra. Entonces, podemos decir, Muñequita Linda generó un entusiasmo en la crítica literaria, que coincidió con la calidad literaria de sus cuentos y con la madurez de su estilo. Bueno, como tercer apartado, vamos a presentar ahora, de manera rápida, la aparición de los cuentos de Jorge en antologías, a partir de la publicación de Muñequita Linda. En el año 2001, Ricardo González Vigil lo incluyó en la ya célebre y casi consagratoria, ¿no?, antología El cuento peruano 1990-2000, editado por Copén. Es algo muy curioso, quisiera que se note este detalle, ¿no? Jorge Ninapaita en este libro logró colocar, digo entre comillas, 2 cuentos, García Márquez y yo y Muñequita Linda. Esto es algo que no es tan común en la colección de González Vigil. Para que se den cuenta, en esa antología solamente Fernando Ampuero, el otro gran escritor de los 90, logró hacer eso, y otros escritores que lograron colocar 2 cuentos en esa antología fueron Valdelomar, Carlos Eduardo Zabaleta, Vargas Vicuña, Julio Ramón Ribeiro o Rivera Martínez. Entonces es un dato que considero muy importante para el valor de la década de los 90 de la obra de Jorge Ninapaita, ¿no? Y menciona a González Vigil, ¿no?, sin apremio alguno, macerando sus recursos narrativos hasta alcanzar la destreza ansiada. Jorge esperó hasta los 43 años para entregarnos su primer y magnífico primer libro. La segunda aparición de los cuentos fue en una edición, creo que ustedes lo pueden conocer, la edición llamada 25 cuentos peruanos, editado por Carlos Garayar en la Gran Biblioteca de Literatura Peruana, que realizó El Comercio. Él justamente aparece en el número 24, conjunto con otros muy reconocidos cuentistas peruanos. En el año 2002, Muñequita Linda aparece en la antología de la Universidad Católica, Las fábulas mentirosas y el entendimiento. Obviamente sabemos que se refiere a esto porque Jorge estuvo estudiando la maestría en literatura en los años 92 y 93. Pero lo que yo considero la cima, la cumbre de la aparición de sus obras de Jorge fue que Muñequita Linda apareció en la ya clásica y célebre colección de Seymour Mento, El cuento hispanoamericano, antología crítico-histórico, que apareció en México. En esta 7ª actualización, publicada en el año 2003, Ninapaita es uno de los nuevos 4 autores incluidos en este libro.
Para que tengan una idea de los alcances, ¿no? En el catálogo de este libro aparecen Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Juan Carlos Sonetti, Julio Cortázar, García Márquez y Jorge Nirapaita. Entonces, ese es el alcance de la obra de ese maestro. En el año 2007, 6 de sus cuentos fueron traducidos al italiano, publicado por el prestigioso sello Raffaele Editore, donde justamente Camilo Fernández Cosman hace el prólogo y lo presenta como uno de los mejores escritores peruanos de los últimos años. También, en el año 2008, el cuento El Paraíso aparece en el libro compilatorio Cuento Ecuador-Perú, a raíz de los 10 años de la conmemoración del Tratado de Paz. Ese libro fue editado por el peruano Carlos Yusumito del Valle. Bueno, mención aparte merece que la totalidad de cuentos, los 10 cuentos de Muñequita Linda, aparecen en internet, bueno, en una página no tan conocida, ¿no? Aparece en la revista virtual llamada Versiones, que es una revista que se edita en Portugal. Todos los cuentos aparecen ahí, que hayan aparecido con el consentimiento de Jorge o no, es un dato que todavía no he podido consultar exactamente, ¿no? Y García Márquez y yo también aparecen muchísimas referencias de internet, en Letra Salvaje, en lamula.p, incluso en las revistas temporales de la Universidad de Nueva York, donde Jorge estudió y gracias a que trabajó, y en la revista italiana Margil. Entonces, luego de hacer este recuento a manera de resumen, vemos que Muñequita Linda y García Márquez son los cuentos que más apariciones han tenido en revistas y en libros. Si sumamos entre ambos, encontramos que aparecieron aproximadamente en 11 libros, que aparecieron en 3 revistas y en 8 páginas de internet. Entonces, si medimos la aparición, la cantidad de cuentos, de estos cuentos en publicaciones periódicas, podemos entender el alcance de su obra. Mi hermano Alberto, El Paraíso, Las Cartas y Desencuentros también son otros de los más requeridos por la crítica. Bueno, se nota claramente la preponderancia que tienen relatos como Muñequita Linda y García Márquez y yo sobre el resto de la producción. Justamente estos 2 cuentos son los emblemáticos de Jorge, pero estamos convencidos que en ese libro hay cuentos tan o más magistrales que los mencionados. Mi hermano Alberto, Las Cartas, Regreso a Casa, Desencuentros, El Paraíso, ¿no? Por eso decimos que Muñequita Linda es un libro parejo en todas sus líneas, ya que sus relatos presentan una riqueza semántica, interpretativa en diversos aspectos y grados. A manera de conclusión, señalamos que los relatos de Nirapaita aparecidos en estas 5 antologías muestran el alcance de su obra, desde el ambiente universitario de la Universidad Católica Sumalavia, pasando por la década del 90 con González Vigil, el periodo 98-2008 Yusumito del Valle, el siglo XX de la literatura peruana, Carlos Garayar, hasta llegar al panorama histórico del cuento hispanoamericano del siglo XIX y el siglo XX. Vemos que este autor, Jorge Nirapaita, con sus cuentos ha logrado realmente un alcance al que no pocos escritores llegan. Entonces, tal vez podemos argumentar, podemos decir que Jorge es un escritor de culto, un escritor de una gran calidad literaria, que si su obra sería difundida en la real dimensión que merece, sería muchísimo más amplio que lo que actualmente estamos viendo. Bueno, para terminar, hay un texto que quisiera mencionar brevemente. Adolfo Castañón, sobre Luis Loaiza, dice lo siguiente, y quisiera parafrasear para mencionar el nombre de Jorge. El nombre de Jorge Nirapaita puede pronunciarse como una contraseña para identificar a los adeptos de la inteligencia literaria. Okay, muchas gracias.